utilizando esta herramienta y entonces lo usamos por medio de las diferencias de fase. Y entonces el campo eléctrico va a ser lo que produce la antena 0, más como todas las antenas son las mismas, la misma longitud, las mismas características, va a ser una réplica de la misma, pero respecto a la primera a la anterior hay un desfasamiento. Este pequeño segmento y un desfasamiento de corriente. La 0, la 1, la 2, con respecto a la antena 0, dos veces, ¿verdad? Es decir, 1, 2. Esta antena, respecto a esta, va a ser este segmento más este segmento, la diferencia. Y dos veces el alfa. Un alfa y otro alfa. La antena 0 respecto a la antena 0 va a ser 1, 2, 3 alfas y esos pequeños segmentos. 1, 2, 3. O sería 3 veces este beta d coseno de phi más alfa. ¿Sí? 3 veces j psi más el último elemento, j al n menos 1 psi. ¿Sí? La ecuación 3.2. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer álgebra para llegar a una expresión que nos permita calcular ese campo eléctrico producido por este arreglo lineal uniforme de n elementos. Entonces, tomo como factor común la antena 0, es 0, y multiplica a sí mismo el 1, e a la j psi, e a la 2j psi, e a la 3j psi, y a la jn-1 psi, ecuación 3.3. Vamos a manipularla algebraicamente para reducir a esta ecuación, a la 3.3 más bien, como dice 3.2, sí, a la 3.2. Multipliquemos por e a la j psi, de t, e a la j psi, es 0, y aquí entonces, vean entonces la 3.3, ¿verdad? Aquí me equivoqué, es la 3.3. E a la j psi por 1, e a la j psi. E a la j psi por e a la j psi, los exponentes se suman, e a la 2j psi. E a la j psi por 2 veces se suman y da 3. Este por este se suman y da 4, más puntos suspensivos, este por este me da n. Entonces tengo la 3, 4 y 3, 2 y 3, 4. Vamos a restar la 3, 2 a esta que acabamos de encontrar, a la 3, 4. ¿Sí? A esta 3, 4 le restamos la 3, 2. Entonces del lado de la igualdad queda ET. Aquí está. E a la J psi. A la J psi y le restamos esta de aquí abajo. Menos 1. Menos 1. Y a esta misma le vamos a restar esta. Y vean, lo único diferente entre esta 3.4 y 3.2 es este que tenemos aquí. Y todos los anteriores se van a ir cancelando, cancelan, 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 hasta llegar al 1, a este. Aún todos se cancelan excepto a la jn psi menos 1. Entonces, la 3, 2 que iniciamos, ya tenemos una ecuación más reducida. Voy a despejar el campo eléctrico. El E0, que está multiplicando, pasa dividiendo, y este factor, e a la j psi menos 1, pasa dividiendo del lado de la igualdad. ¿Sí? Aquí. Vean, T, E0. Y este pasa hacia abajo. Entonces aquí, como dice el dicho, divide y vencerás. Vean el numerador, concentrémonos en el numerador. N psi lo voy a multiplicar por n psi sobre 2 más n psi sobre 2, me da un n psi. Después, menos n psi sobre 2 por n psi sobre 2 me da e a la 0, que es igual a 1. Hago lo mismo en el denominador, saco el factor común, e a la j psi sobre 2, divido el exponente j psi sobre 2 más j psi sobre 2 me da un j psi menos la suma de estos dos me da e a la 0, lo que será igual a 1. Bien, pues ahora al numerador voy a poner aquí no lo hicimos, no lo notamos, multiplicamos por 2j entre 2j, y en el denominador 2j entre 2j. El 2j del numerador y el 2j
del denominador se cancelan. Y este paréntesis, esto que está agrupado sobre 2j, es equivalente al seno trigonométrico. Lo mismo pasa en esta parte. El seno de n psi sobre 2 y el seno de psi sobre 2. Y los exponentes, vean que hay un factor psi sobre 2, n, y este que sube al numerador, menos 1. ¿Okay? Aplicamos magnitud. Recuerden que aquí en la parte del campo eléctrico no hay números complejos, no hay nada de eso. Todo es una magnitud y positiva. Aplicamos magnitud y aplicamos magnitud. Separamos las magnitudes y la magnitud de esto es igual a 1. Entonces me queda, ahora sí, la ecuación estrella. Seno de n psi sobre 2, seno de psi entre 2. ¿Sí? Donde n, recuerden, es el número de elementos y psi es el factor de desfasamiento total. ¿Sí? Como dice la figura, la ecuación anterior representa la intensidad de campo eléctrico. Ahora le vamos a llamar relativo a una antena. La antena cero son las mismas. Al final, nada más, al final se les puede simplemente ET, pero la palabra estricta es campo eléctrico relativo. Lo estamos tomando respecto a una de ellas. Su gráfica nos puede dar más información acerca del comportamiento del arreglo uniforme. Espérenme. Sí. Entonces, ya tenemos la ecuación estrella y no sé dónde se quedaron ayer. Creo que esto sí lo anotaron. Bueno, aquí lo dejo y voy bajando. No recuerdo si ya anotaron esto. ¿Sí? Y voy bajando la figura hasta llegar a la ecuación. Sí, dime. No, bueno. Y ahorita en un momento más, ahora que terminen de anotar, analizamos esa ecuación porque ahorita es una ecuación. Es matemáticas aquí. Es un garabato matemático, pero le vamos a extraer la información que trae dentro de ello. ¿Sí? Entonces, adelante, jóvenes.
Voy bajando otro poco, me van diciendo si alguien necesita anotar. Ahí está la figura. Bajo, me dicen si alguien no anotó y bajamos ya la expresión. Aquí, ¿verdad? Creo que ahora sí. Sí, para llegar a la ecuación 3.5.
Bajo un poco. Ahí era 3.5. A ver, bajo un poco. Damos otro minuto para continuar. Muy bien, entonces miren, observen bien la expresión. Esta función seno y esta función seno. Lo único diferente entre el numerador y el denominador es la n en el numerador del argumento del ángulo, ¿sí? N es el número de antenas. Esta función es muy parecida a la función seno cardinal que vemos que se estudia en comunicaciones. Espero que ya la hayan visto. La función seno cardinal, a ver, me voy a pasar al Paint para que se vea esta situación, ¿sí? Voy a pasarme al Paint. Acá está. Si recuerdan, ustedes ya vieron lo que es análisis de Fourier seguramente.
ya sea en tiempo o en frecuencia, la función sinc, seno cardinal, ¿sí?, o sampling, como se le llama, es una función que hace esto, ¿sí? Y después va haciendo esta parte. Va así la función sin que le llamamos, o seno cardinal o sampling. Igual para el otro lado, ¿sí? ¿Sí? Igual para el otro lado. Este es el eje de frecuencia, o puede ser de tiempo, como ustedes la quieran, perdón, la quieran tomar, frecuencia o tiempo. Y este es el eje de las ordenadas, es amplitud, F. Aquí es la magnitud, ¿verdad? Aquí le ponemos unas barritas aquí. HDF o lo que quieran, SDF, espectro, o frecuencia, ¿verdad? Así. Bueno, si nosotros la pasamos de su forma en frecuencia al tiempo, aplicamos la transformada de Fourier, lo que les da es ¿sí?, un pulso. Por eso es importante conocer esta ecuación, la sample. La que tenemos es similar, ahorita les digo. Si pasamos de tiempo a frecuencia, o de frecuencia a tiempo, ¿sí?, tenemos lo que es una función pulsante, un pulso cuadrado, ¿ok? Entonces, si enviamos muchos pulsos, vamos a ver muchas funciones sampling en frecuencia, y muchas veces las colitas de las, vamos a ponerlo aquí, supongamos que estamos transmitiendo datos, por acá aparece un siguiente dato, pero su colita aquí coincide con la colita del otro y se eliminan, o hay una diferencia entre ellas. Esto se llama interferencia entre símbolos, intersimbólica, y para eso Nyquist, que lo van a ver los que vayan a comunicaciones, expresó un teorema que se llama teoría del muestreo, teoría de Nyquist le dicen, y hay propiedades, hay reglas para poder muestrear una señal, de pasar de la parte analógica a la parte digital, y dice que el mínimo frecuencia de muestreo debe ser 2 veces el ancho de banda máximo de la señal en banda base. Pues, por ejemplo, si la voz tiene un ancho de banda, voz telefónica, calidad telefónica, 4 kHz, tendríamos que muestrar mínimamente a 8 kHz. Y si cada muestra la representamos con 8 bits, 8 por 8, habría una velocidad de 64 kilobits por segundo para un canal de voz, ¿sí? Y así se hace la digitalización. Entonces, cuando escuchan que el internet les dice que les da 20 megas al mes, algo así, es la cantidad de pulsos que van en esa parte, ¿sí? El texto se convierte, o la página o la imagen se convierte a píxeles o en código ASCII y después a bits, y se transmiten estos bits, pulsos, pero en frecuencia es una función sample, ¿sí? Para nuestro caso es similar. Ahorita nada más la pongo así, ahorita la vamos a analizar, ¿sí? La función que acabamos de obtener para un arreglo lineal uniforme, la única diferencia con la función sampling o sinc es que no tiene la parte negativa, ¿sí? Solamente tiene esto y los siguientes, los siguientes no tiene la parte negativa. Así va. Así va. Ok, y esa es la función que tenemos. Esa es la función seno cardinal o sampling, y esa es la que tenemos. Ok, entonces vamos a pasarnos al capítulo para que continuemos. Entonces, capítulo, aquí está. Bien, entonces, ahora sí, mire, la figura 310, tuve que darle un valor, muestra la gráfica de la intensidad de campo eléctrico contra el ángulo de fase psi, magnitud contra ángulo. Le puse un valor de 10 a n, o sea, como si fuera una antena de 10 elementos.
y la figura 311 cuando tiene un valor de 20 elementos. Veamos las gráficas. 10 elementos. Vean cómo hay un lóbulo principal o un máximo principal. Si estamos hablando matemáticamente, solo le di un valor de n a nuestra expresión para poder graficar. ¿Sí? Pero aquí está un máximo y hay una serie de máximos secundarios. A este le vamos a llamar el primer máximo secundario, el segundo máximo, el tercer máximo, el cuarto, el quinto, hasta n-1 máximos. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 y 8 y 1, 9. Eran 10 elementos, n-1. ¿Sí? Hay 9 máximos secundarios. Veamos cuando aumento el número el valor de n. Aumento el valor de n, que le puse a 20 elementos, simplemente para comparar. Se hace más angosto el que le vamos a llamar máximo principal, pero aparecen más lóbulos secundarios o máximos secundarios. Cuando hablamos matemáticamente le llamamos máximos. Cuando hablamos en el plan de antenas se le llaman lóbulos. Ahorita vamos a hablar de manera matemática y van a ser máximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y de este lado, ya me equivoqué, ¿sí? En contar. Aumento el número de n, el valor de n, esto se hace más delgadito, pero pago la factura porque aparecen más lobulitos, ¿sí? Ok. Entonces, esta es la gráfica de la ecuación 3.5, ¿sí? Ya vemos que tiene un máximo principal y tiene máximos secundarios, ¿sí? Bueno, también observamos que en psi igual a 0, este es el ángulo psi, que es beta de coseno de phi más alfa, está el máximo principal, igual en la otra, en psi igual a 0, el máximo principal, ¿sí? Entonces, analicemos esa expresión. Dice, existe un valor máximo de intensidad de campo eléctrico y ocurre cuando el ángulo psi está en 0, igual a 0, al cual de ahora en adelante le llamaremos el máximo principal. Y referido a la cuestión de antenas, a la jerga de antenas, le vamos a llamar el lóbulo principal del patrón de radiación. Entonces ya pueden ir intuyendo lóbulo principal y muchos lóbulos secundarios, ¿sí? O sea, pareciera que no estuviéramos viendo antenas, ¿verdad? Simplemente estamos viendo ecuaciones aquí. Bueno, en la gráfica se muestra el valor del máximo principal. Ok, ¿cómo podemos obtener el valor de ese máximo principal? Para eso vamos a aplicar algo que vieron cuando ustedes pasaron por variable compleja. Si es que lo vieron, como está la situación virtual, quizá virtualmente lo vieron, ¿verdad? O quién sabe. Entonces hay un teorema que le decíamos de en broma, el teorema del hospital, que es un francés que se llamaba L'Hopital, un matemático francés, que él, bueno, tiene un teorema donde ese teorema parte de encontrar el máximo de cada expresión. Esto es de cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces ese teorema dice que hay que acercar este ángulo cuando se va acercando a 0 y obtener el límite de esa derivada. Ahí va, como dice. Límite cuando el ángulo se acerca a 0 de derivar el numerador, derivar el denominador. Ese es el teorema de L'Hopital para obtener el valor del ese máximo principal. Y entonces dice derivada del seno, pues es el coseno, y derivar el argumento del ángulo, derivar el ángulo, n sobre 2. Lo mismo hacemos cuando con el denominador, derivada del seno es el coseno por un medio. Los medios se van y cuando hacemos que psi se acerque a 0, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1 y lo único que sobrevive es n. O sea, el máximo va a ser igual a n. ¿Qué quiere decir si lo llevamos al plan de antenas? Que si son 10 antenas, va a ser n veces de 0. Aquí va a ser n veces
es 0. Y ven, tiene un valor de, si son 10 antenas, 10. El valor es 10. Si son 20 antenas, 20. ¿Sí? Lo que contribuye a cada antena finalmente. ¿Okay? Muy bien, entonces, n. Tenemos un valor de n, tenemos muchos lóbulos secundarios. Pero ahora, dice, si aumentamos el número de elementos, el lóbulo principal tiende a estrecharse. Ya lo vimos. A ser más angosto, y la magnitud de los lóbulos laterales, que de ahora en adelante llamaremos lóbulos secundarios, se incrementa. Pero también, si lo ven en las dos gráficas, hay un 0, 0, 0, 0, 0, donde la ecuación, esta ecuación, se hizo 0. Se hizo 0 la ecuación. ¿Sí? En la jerga de antenas, los nulos. Muchos ceros, muchos lóbulos secundarios, y que en la cuestión de comunicaciones esto es nocivo. Esto no nos gusta, porque va a generar interferencia en otros sistemas. Sin embargo, este tipo de cosas no lo podemos eliminar. Siempre van a estar. Ahora sí que es un mal ahí ya enquistado en esto, no se puede quitar. Pero entonces se trabaja en los receptores. Se trabaja en hacer técnicas de mitigación de interferencia, se trabaja en los filtros y se trabaja en los modelos de propagación, en las trayectorias. Todo esto que estoy platicando ya se ve maestría en comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo mitigar eso? Y entonces los diseños de circuito no solamente es hacer electrónica, sino contemplar todas estas situaciones que pueden afectar a un receptor. Como les comenté, interferencia que penetra en un receptor es texto incoherente, imágenes, la cabeza de una fotografía, la cabeza en un lado, los pies en otro, en video, o sea, imágenes en movimiento, sería imágenes congeladas, confeti, como le dicen, ¿sí? O congelamiento de pantalla, en fin, todo eso. Esto es un mal que está ahí, y entonces, como les dije, en comunicaciones, técnicas de mitigación de interferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, esos son temas de tesis. Cuando ustedes estén en séptimo, si quieren que les asesore la tesis, recurren a mí, ¿sí? Tengo el semestre pasado 2 equipos terminaron, una antena para 5G y una antena para rastrear objetos en el subsuelo. Ya lograron salir bien. Y hubo 2 equipos que no terminaron, más bien desde el inicio, ¿sí? No trabajaron. En fin, entonces, observen cómo de matemáticas pasamos a intuir qué va a pasar. ¿Okay? Bueno, a ver, anoten desde aquí nuevamente. Ya tenemos el máximo principal y lo que vamos a hacer ahorita que anoten en dónde se producen los ceros para cuando el diseñador de antenas sepa hacia dónde van a estar ubicados los ceros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaban? Aquí, ¿verdad? Entonces, igual, voy bajando. Es que la gráfica la hacen así a mano rápidamente. Entonces, de todos modos, no se apuren, van a tener que graficar. Como les dije, este capítulo es de graficar y graficar. Entonces, aquí les dejo y voy igual bajando, ¿eh? Igual, los que gustan hacerlo, a veces entiendo que es tedioso estar en una pantalla y estar anotando. Todo este archivo no se los puedo pasar, ¿eh? O sea, como está en revisión por editorial con la pandemia y se detuvo, ¿sí? Se detuvo todo esto, está en revisión y no puedo, como dicen, derechos, el copyright, no puedo yo, al rato antes de que salga publicado ya todo el mundo lo tiene, entonces pues no es negocio para las editoriales, ¿sí? Entonces, aquí les dejo y vayan anotando los que gusten hacerlo.
Bajo un poco. Ok, seguimos, se va y viene. Entonces, déjenme otra vez, ¿dónde estábamos? Ahí estábamos, ¿eh? Ya regresamos. Entonces les dejo aquí y a ver, continúe.
bajo, si alguien me avisan, aquí está, para n igual a 10 elementos, el eje de las abscisas es el ángulo psi y el eje de las ordenadas la intensidad de campo eléctrico. Arreglo lineal de uniforme de elementos considerando aquí n igual a 10 para poder graficar. La función 3.5, la función seno cardinal se atraviesa el eje de las abscisas. Bajo un poco más. Igual, Muy bien, ahorita aparece la gráfica de 20 elementos. Bueno, ahora la idea es encontrar esos ceros de la ecuación o nulos hablando en la jerga de antenas, ¿sí? Para que esta ecuación se haga igual a 0, el numerador debe de ser igual a 0, no importa aquí el denominador. Con que el numerador sea igual a 0, ahí van a ocurrir los ceros. Entonces, ahorita pasamos, Para que esto sea igual a 0, el numerador debe de ser igual a 0. Para que el seno de un ángulo sea 0, esto debe ser múltiplos de pi, ¿sí? Seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, ¿ok? Bueno, entonces n psi sobre 2 más menos kpi. Desde k igual a 0. Se pueden preguntar por qué no desde k igual, perdón, desde k igual a 1, 2, 3. ¿Por qué k igual a 0? No. Si k fuera igual a 0, pi sobre 2 sería 0. Seno de 0 igual a 0. Y caeremos en una contradicción porque si igual a 0 tenemos el máximo principal, eso es igual a 1. ¿Ok? Entonces, luego, a ver, aquí anoten para ya estar todos juntos. Creo que estábamos aquí. Anoten aquí, bajo a la gráfica, hasta los nulos, y de aquí en adelante ahora los máximos secundarios. ¿Sí? Entonces, adelante, por favor, y para continuar.
entonces bajo, vean, es igual a de 20 elementos, solamente que se angosta el lóbulo principal y aparecen más secundarios. Entonces aquí, igual unos minutos y continuamos. Ahora bajo entonces. Ahí. Muy bien, entonces estoy en esta parte. Ahora vamos a encontrar dónde ocurren los máximos secundarios, ¿sí? Para ello entonces, para que esto sea un máximo, va rápido, para que esté un máximo, esto, el numerador también debe ser un máximo. Y el valor máximo de un seno es el valor de 1, ¿sí? Ok, y entonces acá está, n pi sobre 2 debe de ser múltiplos de pi sobre 2. Ahora, donde el seno es igual a 1, con m igual a 1, 2, 3. ¿Por qué desde m igual a 0 no? Bueno, si yo pongo m igual a 0, quedaría aquí que n pi sobre 2 quedaría en pi sobre 2. Significaría que estaría, si el primer nulo ocurre en n pi sobre 2 igual a pi, quedaría por acá, ¿verdad? Aquí, que es el primer nulo. Aquí estaremos diciendo si m igual a 0, que aquí quedaría el primer máximo secundario, ahí donde tengo el cursor, lo cual no es cierto. Por eso empieza desde m igual a 1, 2, 3. Para m igual a 1 quedaría en 3 pi sobre 2, porque si aquí en el nulo pongo k igual a 1, me quedaría en pi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es m igual a 1. Así entonces, vamos a obtener la magnitud del primer máximo secundario, que es el más nocivo. Este es el más nocivo, el que está a un lado del lóbulo principal. Es el que genera la interferencia más penetrante. ¿Sí? Los demás ya son mínimos. Entonces, si n igual a 1, n pi sobre 2 es igual a 3 pi sobre 2. ¿Sí? De tal manera que despejo pi entre 2. Me queda
3pi sobre 2n. Sustituyo campo eléctrico 1, porque dije que aquí era el máximo, seno de 3pi sobre 2n. Ahora, aquí vamos a hacer un ahorro de, pues una suposición de ingeniería para facilitar las cosas y dar un valor aproximado. Vamos a considerar que n es muy grande. No se sabe desde qué valor n es muy grande. Y es 20, 30. No. La idea es que hacerlo grande, quizás de 5 elementos, 4 elementos, ¿sí? Lo consideremos ya grande. Si lo hacemos grande n, este valor se vuelve pequeño. Y el seno de un ángulo muy pequeño es aproximadamente el ángulo. De hecho, aquí tendríamos que quedar, ¿verdad? Pero lo vamos a aproximar. Entonces, el seno del ángulo muy pequeño es igual, aproximadamente igual al ángulo. El 2n pasa al numerador y sobre 3pi. 2 sobre 3pi me da 0.21 de n. Entonces, quiere decir que el primer máximo secundario es aproximadamente el 21% de n. Aquí está, 20. El 21% sería 4, ¿verdad? Aproximadamente. 2 por los 4, vean, el valor del primer máximo secundario, en el caso de 20. En el caso de 10, 2 por 10 sería casi 2, ¿no? Veamos. Vean. Máximo y el primero, casi 2. Entonces lo aproximamos al punto 21 de n. Entonces cuando les pregunten el valor del primer máximo secundario, el 21%. Entonces vean que es muy grande ese lóbulo secundario. El 21% del máximo principal, punto 21 de n. Mucha energía se pierde en esto. Y aparte de que se pierde energía, pues causa problemas en otros sistemas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo dejo? Estaban aquí. Aquí. Entonces rápidamente esto para bajar hacia... ok. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, por favor, anoten esto. Rápidamente. Muy bien, entonces ya tenemos el máximo principal, los ceros, los máximos secundarios, ¿sí? Ahora, aunque esto es la parte de aquí, como ya vimos, el máximo principal, máximo secundario, es aproximadamente el 21% del valor del máximo principal, aproximadamente. Es bastante grande la magnitud de este lóbulo. Igual, como ingenieros, ustedes será necesario tener cuidado con él, ya que es el que crea interferencias a otros enlaces, ¿sí? Muchas veces se les pone ahí placas a un lado o se ponen entre edificios para evitar que ese lóbulo secundario genere problemas. Bueno, 4. Si el máximo principal ocurre en psi igual a 0, entonces vamos a ver dónde está el ángulo phi. Por eso este se le llama el ángulo matemático y a phi el ángulo físico.
Entonces, beta de coseno de phi, que es igual a psi, es igual a 0. Despejo alfa, y es igual a menos beta de coseno de phi. Despejo phi, arco coseno de menos alfa sobre beta d. Muy bien. Con esto vamos a definir dos arreglos del tipo muy particular, ampliamente utilizados. O sea, aquí ya estamos concluyendo con la parte teórica. Primero, el arreglo del tipo, ¿sí?, broadside ocurre perpendicular a la línea del arreglo, el MAC del lóbulo principal, en dirección phi igual a 90 grados. Si lo traduzco así literalmente del inglés al español, el arreglo del lado ancho, ¿sí? Lo conocen como arreglo perpendicular, algunos que se dedican a esto. Lo más común es el arreglo broadside, así con su palabra en inglés, porque traducirlo se escucha muy feo. El lado grueso, el lado ancho, ¿sí? Ok. Para que sea un arreglo broadside, alfa, ¿qué valor debe de tener? ¿Sí? Arco coseno de 0 me da 90 grados. Entonces alfa es igual a 0. ¿Qué quiere decir que alfa es igual a 0? Que las corrientes están en fase. Por eso hacer este arreglo es fácil de hacerlo. La fase en las corrientes es igual a 0. Alfa igual a 0. ¿Okay? Ahora, otro arreglo. Queremos que ahora sea sobre la línea del arreglo el lóbulo principal, no perpendicular. A ese arreglo le vamos a llamar el Empire, o sea, en phi igual a 0 grados. ¿Sí? A ver, me regreso a la primera para que se entienda. Aquí en este lóbulo principal quedaría así como va mi cursor. ¿Sí? Aquí, el apuntador del mouse. Perpendicular a la línea del arreglo. Ese es el broadside, con múltiples lóbulos secundarios alrededor. Y el Empire que acabo de mencionar sobre la línea del arreglo en phi igual a 0 grados, así como va mi cursor. ¿Sí? Ok. Son las diferencias. A ese arreglo Empire también se le conoce como arreglo axial. El arreglo axial, aquí voy. Arreglo axial, ¿ok? Y para que aquí me quede 0 grados, alfa debe de valer menos beta d. Porque coseno de 0, perdón, coseno de 1, arco coseno de 1 me da 0 grados. Alfa menos beta d. Aquí las corrientes están en fase, ¿sí? Y entonces ya aquí son los ejemplos. Bueno, vamos a parar aquí, jóvenes, y la siguiente clase ya retomamos esto para recordar y hacer los ejemplos que vienen. Vamos a graficar otra vez. Si pueden tener su calculadora al lado y graficar para que al mismo tiempo que lo estamos viendo ustedes lo hagan, sería conveniente, si les es posible, ¿sí? Entonces vamos a parar aquí para que no queden los ejemplos a la mitad. Y si no anotaron esto, ya la siguiente clase, ¿sí? Entonces, tengo 8:17. Voy a parar aquí, vamos a poner. Muy bien, jóvenes, entonces, pues vamos avanzando en el capítulo 3. Yo espero que la otra semana terminemos este capítulo y iniciamos con el capítulo 4, ¿sí? Bueno, que tengan buen día, jóvenes. Gracias por la desmañanada, por estar puntuales. Los demás se van agregando, me da gusto. Y entonces los veo hoy es jueves, el próximo lunes, ¿sí? Que descansen este fin de semana. Igual todavía hay que cuidarse. Se han relajado la situación, pero ya bien habían dicho en la segunda ola y de nuevo otra vez. Entonces, igual hasta que de plano esto ya se haya controlado totalmente, ¿sí? Los que tengan un buen día, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.